Mi nombre es Joyce y yo vengo de una cultura indígena que es la Yuracaré mojeño. Contarle un poco de mi historia, ¿no? Cómo ha sido el transcurso de venirme de mi tierra a la ciudad y cómo me ha afectado a mí en la actualidad de hoy, en mis tradiciones, mis costumbres. Quiero dar testimonio de que en mí siguen presentes todavía todas mis raíces, que no lo he olvidado, a pesar del poco recuerdo que tengo de mi infancia. Como cuando yo, por ejemplo, cuando yo iba al colegio en mi pueblito, tenía que caminar como 1 kilómetro a la escuela. Y cómo ha cambiado en la ciudad, que tenía que tomar micro. Y yo tenía todo ese miedo y sentir ese rechazo de mis compañeros por yo ser del campo, ¿no? Papi, cuéntame acerca de nuestra identidad cultural, por favor. Bueno, nuestra identidad cultural parte de muchos años atrás, pues, ¿no? Lo que son los Yuracaré, los mojeños, trinitarios, todos estos pueblos que están en tierra baja, en el oriente, siempre han convivido, ¿no?, entre pueblos. Especialmente los Yuracaré han estado sobre las orilleras de los ríos, en este caso, ¿no?, por el río Chilo, el río Mamoré, el río Chimoré, y en fin, por ejemplo, el Lisiboro. Y son familias que siempre han convivido dentro de los que han sido estos pueblos y han tenido ese nexo con otros pueblos. Los pueblos más cercanos, digamos, han sido el mojeño, trinitario, que siempre han convivido con el Yuracaré porque comparten cultura. En ese sentido es que, por ejemplo, mis raíces de mí vienen de lo que es el mojeño, ¿no?, que venimos de la parte del Beni. Y mis abuelos, mis tatarabuelos, ¿no?, descienden de ahí. Y en el caso de tu mamá, ella viene del tema Yuracaré, en el territorio que está, digamos, allá en nuestra zona, que es en una TCO, que se llama Yuracaré Trinitario del Payaro. En esa TCO conviven estos pueblos, ¿no? En este caso yo ahí convivo con tu mamá y muchas otras personas más que así han convivido, entre mojeños, se han mezclado con Yuracaré, trinitarios con Yuracaré y así, ¿no? Es por eso que esa TCO tiene su organización que responde, digamos, a lo que son la cultura Yuracaré y mojeño. En los tiempos antes, lastimosamente, por el tema educacional especialmente, por el tema ese del mismo tema geográfico que vimos a orilla del río, las inundaciones, todo eso no ha permitido, digamos, que pueda crecer en volumen. Entonces se ha visto que familias han tenido que emigrar a buscar, digamos, uno para que sus hijos puedan estudiar, en el caso, por ejemplo, de tuyo. Mi comunidad se llama Tacuaral y dentro de mi TCO hay 15 comunidades. Cuando yo estaba en el colegio acá en la ciudad, cuando llegué por primera vez, entré a segundo de primaria y me sentía un poco incómoda, ¿no?, por mis compañeros cómo me miraban. Yo creo que era por la forma que hablaba. Para mí vivir en la ciudad es totalmente diferente que vivir en el campo. Primero, en la ciudad hay mucha bulla, hay mucho ruido, contaminación, hay gente moviéndose todo el tiempo, que es muy diferente que en el campo, porque en el campo es totalmente silencio, el sonido de los pájaros. Por ejemplo, yo estando acá en la ciudad me quiero sentar a contemplar las estrellas y literalmente todo nublado por la contaminación que hay, las quemas, y no puedo ver ni siquiera una estrella para pedirle un deseo. Pero en cambio cuando voy a mi pueblito, las estrellas son así, pasan meteoritos a cada rato, el río como corre, el sonido de los animales. Extraño ir de pesca. Me gustaba ir cuando era chica, ir al barranco, subirme a la canoa, lanzarme al suelo y sacar un pescadito para yo ir corriendo, dárselo a mi abuelita o a mi mamá para que me lo frite. En cambio acá en la ciudad los pescados que comemos son de criadero porque pasan vendiendo pescado y el sabor es diferente, ¿no? Porque cuando yo estaba en el campo, mi abuelita de mí me enseñaba a decir algunas palabras. Por ejemplo, me enseñaba lo que es mi lengua materna, que es Yuracaré,
me enseñaba a decir, cuando íbamos al campo, trae plátano. El plátano se dice palanta. Vamos a sacar yuca, que a la yuca le decimos ñobo. O cuando estamos en almuerzo o cenas con toda la familia, decían, hijita, pasame la hijita, que significa cuchara. Y así, cuando yo ya vine aquí a la ciudad, mi mamá me seguía enseñando lo mismo. Así que no se me ha olvidado. Cuando yo estaba en el colegio acá en la ciudad, cuando llegué por primera vez, entré a segundo de primaria y me sentía un poco incómoda, ¿no? Por mis compañeros, cómo me miraban. Yo creo que era por la forma que hablaba. Y un momento que fue muy triste para mí, que nunca le conté a mis papás, fue cuando yo estaba en el colegio. Ya no habíamos mudado de un colegio a otro, y fue cuando yo estaba en cuarto de primaria. Recuerdo que llegué y entró otra compañera de otro pueblo indígena. Yo estaba en cuarto de primaria, lo recuerdo muy bien, y ella dijo que era mi prima, y yo dije no, porque ella era del pueblo, de otro pueblo era. Y ella era del pueblo ayoreo, yo era del pueblo yuracare mojeño, y a ella la trataron bien feo, pero yo nunca dije que era indígena, pero ella no dijo, pero su mamá vino y dijo, presentó, esta es mi hija, y es del pueblo ayoreo, así que todos le miraron feo, le hicieron bullying. Yo me sentí triste por lo que le hicieron los pelados en ese entonces. Y ella dijo, pero si yo hice mi hermana. Yo dije, me asusté y dije, no, ella no es mi hermana. La conozco, pero no es mi hermana. Me sentí mal por ocultar quién era, pero en ese momento lo oculté porque era una niña y no sabía, porque los pelados nos hacían bullying. Y yo siempre me he sentido mal y nunca me he disculpado con ella. Hasta ahora me siento mal porque siento que no la defendí en ese instante. Y cada que la veo me acuerdo. Pero ella, como se llama, cuando la encuentro, yo quisiera disculparme porque era una niña y yo no sabía. Mis compañeros fueron muy malos. Y desde ahí fui creciendo. Cuando ya fui a entrar a la secundaria, ya yo no decía que yo venía de un pueblo indígena. Hasta que entré a la universidad tampoco he dicho a nadie, solo a las personas que le tengo confianza. Pero nunca le he contado a mis papás eso que viví en Chile. Y ya sé que han cambiado las normas, hay muchas normas que ya protegen los derechos de los pueblos indígenas, pero siento que está cambiando, de a poco la sociedad nos acepta. Hay siempre ese miedo de ser rechazado. Y eso fue cambiando, ¿por qué? Porque resulta que con las normativas, las marchas que se hicieron, digamos, por el tema de los derechos que tienen los pueblos, especialmente, por ejemplo, de la declaración que ha hecho las Naciones Unidas, la OIT y otros más, eso ha valido harto porque aquí en el país ha garantizado que también eso se lo pueda reflejar, no solamente en la Constitución, sino también en algunas leyes. Y eso ha dado lugar a que esas familias ya tengan, como decir, una fuerza para poder ejercer ese derecho. Entonces ahora este es distinto ya. Ahora los indígenas que vienen de allá se sienten orgullosos ya de su identidad, de su cultura. Incluso hay muchos que ni son indígenas, pero quieren ser indígenas ya. ¿Por qué? Porque es algo que ha agarrado, digamos, ¿no? En el tema aquí en Bolivia especialmente, el cambio que ha hecho el tema de lo que han sido los pueblos, los cambios que han hecho en el tema de ejercer su derecho, en el tema de su representación, de sentirse parte también de lo que somos Bolivia, ¿no? Que no somos uno más allá, sino que estamos de igualdad y que tenemos las mismas oportunidades. Es por eso, pues, ¿no? Que ahora, ¿cuántos profesionales tenemos indígenas? Guaraní, chiquitanos, tenemos aymaras, quechuas, profesionales, abogados, doctores, etcétera, ¿no? Y muchas otras culturas más. Y eso demuestra, digamos, el cambio que ahora vio. Antes no se podía ver un abogado, un ingeniero así, de esa forma. Ahora ya hay eso. Entonces ha habido ese cambio, pero ahora ha sido gracias a las luchas de los derechos que se han peleado y que ahora están constitucionalizados en la Constitución y en normativas que tienen, y que son normativas que vienen de arriba, ¿no? Que nos respaldan también internacionalmente, ¿no? Papito, ¿me podrías contar cuál es la situación actual de los pueblos indígenas en Bolivia? Bueno, la situación ahora ha cambiado harto, ¿no? Respecto a lo que era antes.
Gracias a todos los movimientos, luchas y demandas que han logrado con todas esas movilizaciones y han aperturado muchos espacios, ¿no? Como decir, a nivel regional, departamental, nacional. Y es fruto de eso que ahora los pueblos cuentan con representación en los diferentes espacios de poder, ¿no? En este caso hay alcaldes, concejales, hay directores y profesionales que están ocupando. Y en el tema organizacional, que la organización es bien respetada, ¿no? En este caso, por ejemplo, la CIDO y sus regionales, ¿no? Que cuentan, y a nivel también de sus mismas organizaciones de los pueblos. ¿Por qué? Porque eso también ha garantizado, ¿no? El tema de su territorio. Entonces la situación ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora se están ejerciendo de alguna forma los derechos que están en la Constitución de los pueblos, ¿no? Se lo están ejerciendo, están haciendo uso ya de eso. Quiero decirle a todos los jóvenes indígenas que se encuentran en la ciudad, ustedes y yo lo sabemos que no ha sido fácil, pero que también quiero que entiendan que tenemos derecho al estudio, al trabajo. Y cuando tengamos eso, no nos olvidemos de dónde somos, no olvidemos nuestras raíces culturales, no olvidemos a nuestro pueblo, que con los estudios que nos formemos, vayamos a nuestro pueblito a ayudar, vayamos a nuestras comunidades y que nos sintamos orgullosos de ser indígenas.